Son muchas personas con muchas enfermedades y muchas de esas personas han probado todo lo que el mundo médico tiene, todo lo que han leído, leen pilas de libros sobre sanidad y están atorados. Creen que es verdad, pero están atorados. Bueno, mi invitada ha visto sanar a tantas personas incurables, 16 hospitales, y sus doctores le envían a los incurables, a aquellos con los que la ciencia médica se rindió, incurables a ella. Y ella dice sanar. Es simple. ¿Quieren que sea simple? ¡A desatorarse! Decenas de miles han sanado bajo tu ministerio. Muchos milagros confiables. Pero tú eres especial. Debes tener dones y poderes especiales. No soy nada especial. Lo que yo hago, todos pueden hacerlo. Cualquiera. Lo has probado. Has Sí, entrenado a otros para que lo He hagan. entrenado a muchos y pueden hacerlo. Bueno, tú dices algo con lo que algunos se molestan, Sandra. Tú dices, la sanidad es simple. Sí, lo digo. Pero ¿cómo es que cuando le pregunto a la audiencia cuántos necesitan ser sanados, 99% de las manos se levantan y el 1% extra solo mienten? No, el problema más grande, Sid, es que muchas personas intentan obtener de Dios algo que ya les ha dado. Y están rogando a Dios, pidiendo a Dios, clamando a Dios, leyendo libros, probando métodos, probando esto, probando aquello, para que Dios haga por ellos algo que ya hizo. Y así ponen todo eso en ellos, termina en una mentalidad de obras. Dices que una clave es enamorarse de Dios. Explícame esto un poco, por favor. Bueno, yo le digo a la gente esto, y es la verdad. Si logro que te enamores de Jesús, ese es mi trabajo, que te enamores tanto de Él, que solo tomes de Él lo que Él ya te ha dado. La mayoría saben de Dios y no conocen a Dios. No saben lo que Dios hizo, no saben lo que Dios proveyó, no conocen sus bendiciones, no saben lo que Dios ya les ha, como dije, dado a ellos. Así que si logro que te enamores de Él solo por su palabra, que te enamores de Él, automáticamente tomas lo que alguien que te ama te dio. Y sabes, mucha gente toma esto como una fórmula. Sí. Y eso es para mí, ese es el ingrediente faltante. No es una fórmula. No hay fórmula. Es el Dios del amor. Cierto. Y el conocerlo. ¿Te gusta enseñar sobre Proverbios 4:20? Deben entrar en la palabra, debes entender lo que la Biblia tiene que decir sobre sanidad. Y cuando la Biblia habla de sanidad, que la palabra de Dios es medicina, tomas la escritura, envió su palabra y me sanó. Verás, mi traducción no dice en Proverbios 4:20, no dice es medicina, pero sé que es lo que dice en la original en hebreo. Sí, dice medicina. Absolutamente es medicina para ti. Y si usas esa palabra y sigues aplicándola, tómala como medicina de mañana, tarde y noche. Tomas la palabra de Dios y repites lo que la Biblia te dice, hasta que pases, Sid, de tu cabeza a tu espíritu. Y las personas se atoran. Y sé que hablamos mucho de esto. La gente se atora porque están atorados en su mente. Saben cómo repetir a alguien lo que la palabra dice. Saben repetir lo que dice un libro solo porque vieron a alguien, pero no saben que no es real para ellos. Y solo se requiere sentir un dolor, solo se requiere que algo cambie y automáticamente se alinean con el problema en vez de lo que Jesús dijo. Pero si creo en Él, si en realidad creo en Él, entonces debo comenzar a decirme, esto es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a creerle? La Biblia dice esto. Los síntomas dicen esto. Le decimos a la gente que tome el reporte médico, por ejemplo. Toma el reporte de tu doctor y toma la palabra de Dios. Ponla encima del reporte médico. Tienes que creer en uno u otro. Vas a creer en uno u otro. Y en el que le pongas tu atención es en el que vas a creer. Y debes poner atención. Por eso todos aquí
Todos los que conocen que necesitan sanidad, le ruegan a Dios que haga algo que ya hizo. Cada persona que conoces. Bueno, dime sobre aquel hombre en coma al que tu equipo, no fuiste tú, sino personas que entrenaste. Sí. ¿Qué pasó? Ellos visitaron al hombre en coma, y esto se enferma. Eres mente, alma, voluntad y emociones, y tu mentalidad es la que está arruinando tu cuerpo. Corrige tu forma de pensar. Hola, John. Su nombre era John. Hola, John. Soy tal y tal. Y la Biblia dice, y por las llagas de Jesús has sido sanado. Y Dios envió su palabra y te sanó. Él mismo se llevó tus enfermedades y tus males. Todo el poder sanador de Dios está en ti. Todo está en ti ahora. Cuando naciste de nuevo, Dios entró en ti. Significa que su poder sanador entró en ti. Debes sacarlo de dentro hacia tu cuerpo. El cuerpo está enfermo. Mi espíritu no. Muy bien, quiero hablar de eso cuando volvamos. Paso a paso. Me diga qué tuvo que hacer, no cuando alguien más necesitaba un milagro creativo, cuando ella necesitó un milagro creativo. Cualquiera puede enseñarlo, todos pueden decirlo fácil. ¿Qué pasa cuando tú necesitas un milagro creativo? Ya volvemos. Y como decía, la doctora Kennedy no solo enseña lo que aprendió, en realidad lo pone en práctica en su propia vida. Fue algo horrible lo que te pasó. Tu lindo perrito te arrancó el labio. Cierto. Pero no es algo lindo eso que te pasó. ¿Tú tenías el labio en la mano? Fue la primera pregunta que me hizo la enfermera en emergencias. ¿Dónde está tu labio? El perro, cuando me incliné, el perro saltó accidentalmente y la boca del perro, siendo un pastor con un hocico puntiagudo así, cerró aquí y cerró abajo de mi nariz hasta este lado de aquí. Arrancó el labio. No sabía lo que era porque había mucha sangre, así que tomé una toalla, la puse encima y le dije a unos amigos, debo ir a emergencia. Aterrorizada, totalmente aterrorizada. Estabas deforme. Estaba deforme y me dijeron que necesitaba cirugía plástica. El cirujano plástico vino en el momento, dijo, no puedo hacer nada. Si fuera el labio inferior, se regenera solo y el superior no lo hace por sí mismo. Y dijo, no puedo hacer nada, está rasgado, tengo que cortar de nuevo y jalarlo para unirlo. Debemos ir a quirófano y habrá que hacer otras 3 o 6 cirugías. E instantáneamente dije, nunca tendré otra cirugía. Y él solo me vio como si estuviera loca y dije, y además de eso es mi labio. Voy a orar por usted. Y tomé sus manos. No lo había visto antes. Tomé sus manos y oré. Entramos a la cirugía y desperté a la mitad de la sutura que hacía en mi labio con esa cosa negra. Al coser mi labio, oí decir a la enfermera, no sé por qué no hice esto. Normalmente suturo el labio totalmente. Volvemos en 3 semanas y lo corto. Y yo pensé, soy predicadora, no haga eso. Pensaba, Cierto. no podía hablar. Y dije, gracias a Dios, por eso no lo cosiste. Cuando salí, mi nariz estaba apoyada de este lado porque tuvo que jalarla. La jaló, así que estaba de este lado, sí, de este lado. La única parte de mi labio que estaba abierta era una apertura y solo podía hablar con el micrófono así de lado. Casi no podía pero no entenderme. hablarías en un micrófono con eso. Tuve así, una explosión de sanidad 10 días después. Tenía una reunión de sanidad. Él dijo que no se movería, ¿recuerdas? No se movía y dije, te ordeno que te muevas. Tuve mi segunda cita y le seguía diciendo, no veré nada, solo fotografías mías sonriendo y solo lo que quiero que haga. Y el día que tuve la explosión de sanidad... La persistencia. ¿Sí? Y en cómo actuar con la palabra, no solo pensando Bien. sobre lo que dice la Biblia. Bien. Recuerda, lo que piensas importa. Por eso es que no puse ese libro frente a mí. No quería más imágenes en mi mente. Eso es importante. Y cuando dije que estoy consciente de todo el poder sanador de Dios en mí, y lo único que bloquea el poder sanador de Dios para llegar a mi cuerpo es para todos. La única cosa que lo detiene es mi mente. Eso creo. Así que tengo que persistir en seguir conectada a la palabra de Dios hasta que pase de mi mente a mi corazón, creer más de lo que veo. Sí, pero ¿qué hay si no fueras tú? ¿Qué hay si alguien que nos oye ahora y lo hicieron todo mal, tienen una fotografía en su mente de ellos muriendo de una enfermedad mortal? Bien. ¿Qué pueden hacer?
hacer exactamente lo que hice. Deben cambiar sus pensamientos. Pensar es el proceso, cambiar su pensamiento, visualizarse a sí mismos, verse a sí mismos sanados. Deben verlo. Si están flacos y demacrados, deben ver su cuerpo subiendo de peso de nuevo. Deben creer que la palabra de Dios está actuando en su cuerpo y que algo está pasando en su cuerpo. Y lo que es el poder de Dios que Él impartió en ti. Solo deben hablarle a ese cuerpo, seguir hablándole. Digamos que no puedes mover el hombro. Te ordeno en el nombre de Jesús, hombro te levantarás. Lo harás en el nombre de Jesús y lo que sea. Verás, la mayoría de las sanidades que vemos son cáncer. El mayor porcentaje son cáncer. Y lo maldecimos y decimos al cáncer que morirá en el nombre de Jesús y seguimos viéndolo irse, lo vemos irse. Y el secreto, liberas tu fe por alabanza y gratitud. Y debo decir, Señor, agradezco que la sanidad ya está dentro de mí. Te agradezco que esté en mí. ¿No es maravilloso? Te agradezco que esté en mí y, Padre, lo imparto ahora. Así es que lo que me dices, si estoy entendiéndote bien, en Proverbios dice que la palabra es medicina. Tomas tanta medicina como puedas. Sí. Si supieras que hay una medicina que te sana y que puedes tomar tanta como quieras, ¿qué harías? Cuando volvamos voy a descubrir lo que hizo una mujer diagnosticada con cáncer y se aferró a esta enseñanza. Ya volvemos. Algunos tratan de entender en su mente este concepto, pero es tan simple y tan profundo. El sanador, no solo una parte de él, el sanador vive dentro de ti. No tienen que correr a un lugar. Está en ti. Tú hablas sobre, y esto es tan importante, el poder del acuerdo. ¿A qué te refieres con eso? Acordar con Dios. Vas a acordar con alguien. ¿Cierto? Tú acordarás ya sea con el doctor, gracias a Dios por los doctores, pero acordarás con el doctor o acordarás con tus síntomas. Acordarás con algo, así que debes acordar con la palabra de Dios o buscas que alguien acuerde contigo. De acuerdo, pero tú negaste tus síntomas. No. Tú les niegas el derecho a estar ahí. Ya veo. Sí. No les niegas, pero les niegas. No tienes el derecho de estar en mi cuerpo. No digo que no estés ahí. Lo que digo es que no tienes derecho. Recuerda, un síntoma no es una enfermedad. Tu boca puede hacerlo una enfermedad. Describes el poder del acuerdo en reversa. Absolutamente. De acuerdo. ¿Cierto? Tenemos lectores que leen, tenemos manuscritos antes de que se vuelvan libros. ¿Cierto? Tenemos un manuscrito, Uh-huh. tu manuscrito. Uh-huh. Y esto no ha pasado antes porque los lectores leen tantos libros de sanidad. ¿Cierto? Una mujer enfrentaba una cirugía. Uh-huh. Y después de leer tu libro algo cambió. Y no necesitó cirugía. Dejemos que Lori te lo cuente por sí misma. Experimenté un dolor insoportable en mi hombro y me diagnosticaron con un MRI, un manguito de rotador torcido. El doctor en realidad dijo que estaba colgado de un hilo. Y necesitaría cirugía. Siento decirle esto, pero necesitará cirugía. Mientras leía La simplicidad de la sanidad, se conectó conmigo en un nivel personal que cambió mi mentalidad sobre mi propia sanidad. Ya tenía conocimiento de los principios de sanidad, pero me ayudó a ver dónde tenía conocimiento mental, pero no lo dejaba llegar a lo profundo de mi corazón y espíritu.
Al leer este libro, Dios me reveló el momento en que acordé con el síntoma y cómo el síntoma en realidad se volvió una condición porque no entré en acuerdo con lo que Dios dijo y entré en acuerdo con el enemigo. Me arrepentí cuando descubrí lo que hice e inmediatamente el dolor en mi hombro se fue. Mire, Dios me sanó. ¿Qué? Sí. ¿Sabes, Sandra? Cuando ella hablaba sobre lo que pasó, pude sentir la presencia Yo de también. Dios. ¿Qué le pasará a la gente que nos ve ahora? Si se aferran a esto, y se aferran y comienzan a acordar con Dios, y le agradecen con gratitud, el poder sanador de Dios que ya está en ellos comenzará a fluir dentro de ellos, sacando enfermedades y males. Pero tienen que continuar adorando a Dios. Gracias, Dios. Muchos conocen los principios en su cabeza. Lo mismo que ella decía, pero entró en ella y se volvió real para ella y se volvió más real que el problema externo. Y ella comenzó a decir, si tú lo haces, si la gente lo hace, si solo comienzan a decir gracias, Señor, porque estoy sano, gracias por hacer esto en mi vida, gracias, Padre Dios, porque el poder de sanidad está en mí, acuerdo contigo, dijiste estoy sano, bendito Dios, estoy sano. Y tú debes entrar en acuerdo con alguien. Voy a acordar contigo, Dios. Muy bien, oigo lo que tú dices, pero, de nuevo, una persona de tu staff, la directora del ministerio, desarrolla cáncer, tuvo un mal cáncer, aunque no hay tal cosa como un buen cáncer. ¿Qué tan malo estaba era? Cubierta totalmente, la masa estaba por todo su estómago, totalmente así. Ella era enfermera también. Y ella decía, cada vez que regresaba Eso al doctor, necesitó fe real. Por supuesto, sí. El número 1 de sanidad es cáncer. Es más, recibimos llamadas de todo el mundo. Enseñamos a la gente exactamente lo que enseñamos aquí. Cómo creer en Dios, cómo entrar en acuerdo con Dios, cómo esperar a que Dios cumpla su palabra. Cómo esperar